Bienvenidas, bienvenidos todos. Qué oportunidad, qué grata oportunidad de poder entrar a sus monitores, a esta velada en la cual hoy nuevamente vamos a hablar sobre nuestros patrimonios familiares. Déjame ver si puedo meter aquí a Augusto que está entrando. Perfecto. Bienvenidos todos nuevamente. A ver, amigas, amigos, hoy vamos a hablar nuevamente sobre patrimonios familiares, nuestra vivienda, nuestras inversiones, pero viendo sobre los valores. Ya vimos la vez pasada los valores de avalúo que son muy importantes para que los bancos utilicen, igualmente cada uno de nosotros tener una idea de cuánto está el precio de mercado, cuánto es lo que el banco estaría dispuesto a prestarnos, igualmente cuánto estaría el banco dispuesto a prestarle al momento que nosotros vayamos a vender una propiedad. Pero en adición a eso hay un valor que los financistas, los inversionistas, luego de leer un libro que se llama Los trucos de la gente rica, ellos se basan mucho en números. Ya el comprador hoy por hoy no es el comprador emocional, no es el comprador de que va y dice, lo quiero porque lo quiero. No, el comprador, el millennial, igualmente los de generación X, estamos aprendiendo de ellos, de ver más números. Y ese es el tema de hoy. Hoy mi invitado va a hablar sobre cómo hacemos de que saber que la letra que vamos a pagar por una hipoteca es la correcta. Saber también si el porcentaje de apreciación de una propiedad que compremos es la correcta. Hoy vamos a hablar sobre la tasa de retorno anual. Y ojo, hay muchas personas que piensan que la tasa de retorno anual es solamente cuando vas a invertir. No. Con esta fórmula que nos van a presentar en el día de hoy, vamos a poder ver si la letra que estamos pagando hoy en día es la correcta. E igualmente también Francisco nos va a hablar sobre la tasa de interna de retorno, el TIR, que nos va a decir en qué tiempo nuestra inversión ya empieza a ser positiva. Y de último va a tocar un tema, una fórmula que a título personal la utilizo mucho cuando estoy asesorando a mis compradores inmobiliarios, que se llama cap rate, el capitalization rate. ¿Y qué es esto? Porcentualmente te va a decir si esa es una buena inversión, si el retorno que vas a estar recibiendo es el correcto. Te vas a poder comparar si lo que estás comprando es mejor que tenerlo en un banco o comprar acciones, capitalization rate o cap rate. E igualmente, hay una fórmula en la que te va a decir si, no sé si lo han pasado, pero hay personas que dicen, Aldo, muéstrame todo lo que me dé a mí un 10%. Le digo, mira, cuando me dicen ganancia, un cap rate de 10%, le digo, mira, si consigo algo que me dé el 10%, me lo quedo yo. Así que eso es utópico. Pero hay personas con números reales que te dicen, muéstrame un cap rate, tu propiedad que tenga un cap rate de un 6%. ¿Por qué? Porque quieren ganar un 6% en comparación con un banco que te esté dando un 3, 3,5% en un plazo fijo. Entonces, hay números, hay propiedades, valores de venta que son muy interesantes poder darte cuenta si el cap rate, el precio con que están vendiendo, el Net Operating Income o el NOI, es el correcto. El NOI es lo que se conocía como la rentabilidad. Hoy, Francisco nos va a enseñar de que esa rentabilidad en la cual estábamos acostumbrados, que decía, bueno, esta propiedad te produce $2,000 mensuales, $2,000 mensuales por 12 son 24,000 y el valor es tanto y, ojo, no es tan simple así. Anteriormente se decía rentabilidad. Hoy por hoy es el cap rate. Pero saben, sin más preámbulo, yo quiero presentarles a un gran amigo. A ver, ahí está, sí, listo. Él es vicepresidente de ACOBIR, la Asociación de Corredores de Bienes Raíces. E igualmente es CEO de su propia compañía, una desarrolladora nacional. Yo
Siempre he dicho que Francisco es de esa camada, la nueva camada de los desarrolladores, de los atrevidos, atrevidos en el buen sentido de la palabra, en hacer inversiones, en poner la mira en un proyecto y lo logra. Creo que el bateo, el averaje de bateo de Francisco es muy bueno. Amigos, amigas, sin más preámbulo, quiero presentarles, ya está con nosotros Francisco. Bienvenido, amigo, y gracias por acompañarnos. Francisco, mira, vaya, todos mis invitados, todos mis amigos, todos nuestros colegas que están presentes, son todos tuyos, por favor. Excelente, muchas gracias Aldo, muchas gracias por la invitación y bueno, contento de estar aquí y bienvenidos todos, ¿no? Y gracias por acompañarnos también, ¿no? Eh, bueno, si me permiten compartir pantalla para iniciar la presentación. Listo, ahí estás. ¿Sí? Perfecto. Bueno, como bien dijo Aldo, pues nuestro negocio es el desarrollo inmobiliario. Ya llevamos más de 12 años realmente desarrollando propiedades en el centro de la ciudad, más que todo propiedades verticales. Así que la idea pues es compartirle un poco a ustedes estas herramientas que nosotros utilizamos y estas fórmulas realmente que nos permiten a nosotros evaluar si vale la pena invertir o no realmente, ¿no? En nuestro caso es muchas veces la compra de un terreno, el desarrollo de un proyecto, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero esas mismas fórmulas aplican también para inversiones de propiedades individuales, ¿no? Al final del día son bastante similares las métricas que se utilizan, ¿no? Así que en primera instancia, la idea después es ver cuáles son las fórmulas financieras más relevantes que utilizamos. Ya Aldo pues dio una breve introducción, realmente me voy a enfocar en tres esta noche, siendo la primera la tasa de retorno anual, que es bastante sencilla. Luego veremos la tasa interna de retorno, que esa prácticamente es la que más información nos da. Y luego podemos hablar un poco del cap rate o el capitalization rate per se que mencionó Aldo, ¿no? Luego ya vamos cónchale. Luego, disculpen, luego entonces iremos a los casos ya con números, para ver entonces las fórmulas y los principios, cómo son utilizados en ejemplos sencillos, ¿no? Vamos a ver un primer caso en la cual vamos a ver la rentabilidad de una nueva inversión y un segundo caso en la cual veremos un análisis financiero para la toma de decisión de comprar versus rentar. Porque esa es una pregunta que nos hacen muy a menudo, ¿no? Nos consultan, oye, ¿qué nos conviene más? ¿Nos conviene mejor aprovechar la coyuntura y comprar un inmueble o me mantengo alquilando, ¿no? Así que hay unas herramientas financieras que nosotros podemos evaluar dependiendo del caso de cada persona para ver si les conviene más comprar o rentar, ¿no? Así que en primera instancia tenemos la tasa de retorno anual que calcula la ganancia en efectivo obtenida sobre el efectivo invertido en la propiedad. En otras palabras, la tasa de retorno anual mide el retorno anual que el inversionista obtuvo en la propiedad en relación al monto que invirtió durante ese año. La fórmula sería el ingreso neto operativo dividido entre la inversión en efectivo inicial, ¿no? Esta es bastante sencilla, nos da un pantallazo en la cual solamente tomamos el ingreso neto operativo de ese próximo año y lo dividimos entre la inversión en efectivo inicial que realizamos, ¿no? El tema con esta fórmula es que no toma en consideración los flujos futuros al momento también de la reventa del inmueble, ¿no? Pero para eso tenemos entonces otra fórmula que es la tasa interna de retorno. Esta fórmula es la que realmente más utilizamos, honestamente, ¿no? Tanto en el desarrollo inmobiliario como en las inversiones privadas inmobiliarias. La tasa interna de retorno nos permite saber si es viable invertir en un determinado proyecto considerando otras opciones de inversión de menor riesgo. La TIR es un porcentaje que mide la viabilidad de un proyecto o empresa
determinando la rentabilidad de los cobros y pagos actualizados generados por una inversión. Para entender el concepto, más que la fórmula específicamente, se los voy a explicar con la fórmula del valor. Otras actividades como el fútbol. Realmente, ¿no? O sea, veamos la fórmula del valor presente. ¿Ok? Ahora sí, volví de vuelta, ¿no? Ok, la mejor forma de entender la tasa interna de retorno es entendiendo la fórmula del valor presente. Para sacar el valor futuro de una inversión es sencillamente el valor presente multiplicado por 1 más el interés elevado exponencialmente a la cantidad de periodos. Por ejemplo, $1 el día de hoy a una tasa del 10%, en un año va a ser $1.10, ¿no? Y en 2 años sería entonces $1 por 1.1 elevado a la 2, por esos 2 años. Eso nos arrojaría $1.21. Ojo que no es $1.20, es $1.21. Ese centavo adicional es producto del interés compuesto. Y eso al final del día es el principio de la tasa interna de retorno. Nada más despejando la fórmula, pero esa fórmula varía dependiendo de la naturaleza de los flujos. Por eso es que no me voy a ahondar tanto en la fórmula porque son bastante complejas, pero Excel, al final, tan solo por tener los flujos operativos por año, automáticamente en Excel te puede calcular la tasa interna de retorno. Así que ahora lo vamos a ver en un ejemplo numérico. Y por último, como bien mencionó Aldo, la tasa de capitalización, o el cap rate, como se le llama, que mide la relación entre el rendimiento neto obtenido durante un periodo, también conocido como Net Operating Income, en relación con la inversión total realizada. Esta es la fórmula del cap rate, Net Operating Income dividido entre la inversión, realmente, ¿no? ¿Y para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para determinar, por ejemplo, si tenemos una propiedad que sabemos que genera un Net Operating Income de tanto, que ahora lo vamos a ver en números, y como bien decía Aldo, si yo requiero un cap rate de un 6%, es tan sencillo como dividir el Net Operating Income entre el cap rate, porque el cap rate pasaría para acá abajo. Y ya sale cuánto es lo máximo que yo estaría dispuesto a pagar por esa inversión per se. Nada más para que tengan una idea y un concepto, esta fórmula proviene de la fórmula del valor de perpetuidad, que es la anualidad constante de aquí al infinito dividido entre una tasa de interés. Digo, no espero que, no voy a entrar a ahondar en detalle, pero al final del día esa es la fórmula de cómo valorar algo que me genera constantemente un flujo de aquí al infinito traído al presente, nada más tengo que dividirlo entre el interés y me da entonces el valor presente. Ese es como el origen de esta fórmula que es muy utilizada con el cap rate. ¿Ok? Entonces ya he explicado estos 3 conceptos, vamos entonces a pasar a los casos numéricos. No sé, Aldo, si hay alguna pregunta, si queremos hacer una pausa aquí y contestar algunas preguntas o sencillamente continuamos. ¿Ok? Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Vamos a ver un primer caso en el cual vamos a calcular la rentabilidad de una nueva inversión y luego vamos a terminar, como mencionamos, un segundo caso en el cual veremos la comparación entre comprar y rentar. Así que ya entrando en números, voy a tratar de ir lo más lento o detallado posible para darle chance a que lo puedan entender. La compra de un apartamento nuevo en 180,000 que genera una renta mensual de 1,200. Vamos a calcular primero la tasa de retorno anual, segundo, la tasa interna de retorno
sin préstamo bancario, a ver qué sale. Y tercero, la tasa interna de retorno con un préstamo bancario y ver la diferencia entre los tres indicadores, o los tres ejemplos en este caso. ¿Ok? Nuevamente aquí tenemos un apartamento nuevo en 180.000 que genera una renta de 1.200. Lo primero que hacemos, que es bastante sencillo, es pues estimar nuestros ingresos, ¿no? Ya de acuerdo a este ejemplo nos mencionó que el ingreso bruto mensual es de 1.200. Nosotros en temas de, de proformas siempre colocamos una reserva para vacantes, porque como sabemos, este apartamento no va a estar ocupado el 100% del tiempo todos los años. Siempre hay un lapso en la cual un inquilino se va y hay que buscar pues a otro inquilino. Un 7% quiere decir que un mes de cada 14 meses yo tengo una provisión eh, para bajarme el ingreso bruto a un ingreso bruto efectivo. Es decir, que 1.200 menos la provisión de $84 por mes me da $1.116 neto por mes. Multiplicado por 12, esa propiedad me genera $13.392 de ingreso bruto efectivo. Luego, vemos los gastos operativos, en la cual sabemos que tenemos que pagar cuota de gastos comunes, reparación y mantenimiento, tenemos que pagar el impuesto de bienes inmuebles, algo de seguros, para entonces ver el total de gastos operativos, ¿no? Viendo en detalle, por ejemplo, las cuotas de gastos comunes, como ustedes saben, es siempre metro cuadrado. En este caso, si la propiedad es de 69 metros cuadrados, sería entonces $179 al mes que hubiese que pagar de cuota de gastos comunes. Poner una provisión para alguna reparación que haya que hacer, el impuesto de bienes inmuebles. Aquí yo asumo que es una propiedad de inversión, así que las propiedades de inversiones pagan 0.6% por encima de los $30.000 que son exonerados, los primeros $30.000 exonerados. Eso sería $75 al mes, y una provisión para seguros de $25, o sea que el total de gastos operativos son de $304 al mes. Eso nos da un ingreso operativo neto de este ejemplo en $812 al mes, o sea que nos da $9.739 al año esa propiedad. Si la inversión es de 180.000, entonces es sencillo, la tasa de retorno anual sería nada más dividir el ingreso operativo neto de 9.739 entre la inversión de 180.000. Eso nos genera una tasa de retorno anual de 5.4%. Eso es bastante sencillo, la fórmula. Eso nos da un pantallazo, nos podemos comparar rápidamente. Oye, si yo pongo $180.000 en el banco hoy en día y me genera un 3-4%, bueno, aquí en esta propiedad el primer año me va a generar 5.4%. El tema con esta fórmula es que ahí no acaba la historia de la inversión. La inversión tiene flujos a través de los años y también tiene un componente importante, que es el momento de la reventa de la propiedad, ¿no? Si la propiedad ha tenido plusvalía, si se ha mantenido estable, todo eso también hay que contemplarlo. Por eso es que realmente la que más utilizamos nosotros es la fórmula de la tasa interna de retorno, que es este ejemplo que vamos a hacer. Es el mismo ejemplo de un apartamento nuevo de 180.000 que genera la renta de 1.200. Vamos entonces a verlo a través del tiempo, los flujos, ¿no? Entonces, nuevamente, sabemos que la inversión es de 180.000. Vamos a ver un primer caso sin financiamiento bancario. Esto es importante porque luego vamos a ver un segundo ejemplo que es con financiamiento bancario. Así que invertimos 180.000 en el año cero, ¿verdad? Luego entonces proyectamos los flujos, ¿verdad? Desde el año 1 hasta un periodo o un horizonte, que es muy típico, de 5 años, para ver cómo se comporta nuestra inversión. Por este número ya lo vimos del ejemplo anterior, 9.739, y yo sí le pongo en los modelos un pequeño crecimiento. En este caso le puse un 3% por el tema inflacionario, ¿no? Sabemos que estamos en una coyuntura que quizás el crecimiento no está ahí, pero luego en el futuro la idea pues es que poco a poco las inversiones vayan creciendo, ¿no? O esos alquileres vayan creciendo. Y luego se estima en el año 5
el valor de reventa. En este caso lo estoy asumiendo que esta inversión que en 180.000, en el año 5 lo voy a poder vender en $199.000. ¿Cómo lo estimé? Lo estimé con un cap rate del 5.5%. Es decir, agarré el último flujo de 10.962 y lo dividí entre un estimado un cap rate del 5.5%. Claro, estos son premisas realmente, ¿no? Cuando llegue ese momento, recordemos que todos los modelos financieros, la estructura que estamos viendo se mantiene siempre igual. Lo que cambian son las premisas detrás, ¿no? O sea, si uno quiere ser conservador, pues baja un poco el precio de venta; si uno quiere ser un poco más agresivo, apuesta un poco más. O sea, todo eso son ya premisas que la gente utiliza y varía de acuerdo a la persona que haga el modelo financiero, ¿no? Y luego tenemos los impuestos de reventa que pagamos en el año 5, que es el 5%, o sea, el 2% de impuesto de transferencia de bienes inmuebles, más un 3% de impuesto de ganancia de capital adelantado, que eso sí es bastante cajonero. Y eso entonces en el año 5 es el 9.965. Entonces ya con esto tengo todos mis flujos de caja en todos los años realmente, ¿no? Inclusive en el año 5, que es cuando revierto o vendo la propiedad. Eso me da una tasa interna de retorno. Cuando lo pongo en Excel nada más hay que poner los flujos de caja, y automáticamente tenemos la fórmula de tasa interna de retorno, que les expliqué el concepto al inicio, y en este caso me da un 6.6%. Ya vemos la diferencia entre este primer flujo dividido entre 180.000, que da un 5.4%, versus si vemos todos los flujos a través del tiempo, cómo va variando, en este caso va aumentando realmente, ¿no? Y eso es lo que realmente se compara versus un plazo fijo. ¿Ok? Vamos a ver el mismo ejemplo, pero ahora utilizando un préstamo bancario y cómo varían estos retornos. Y le voy a explicar un concepto bien importante, que es el apalancamiento financiero. ¿Ok? Aquí son bastantes números, la idea pues es no perderlos en tantos números, por eso es que sí me gustaría que se enfoquen en este recuadro amarillo, que es realmente, es lo mismo que vimos en el ejemplo anterior, excepto agregándole lo que está en este recuadro amarillo, que es el tema de la letra bancaria que hay que pagar, porque ahora estamos pidiendo un préstamo. En este caso, en vez de invertir 180.000 en el año 0, estamos invirtiendo, asumiendo que sea un abono o una inicial de un 20% de 180.000, son $36.000 en el año 0. El flujo de caja de operaciones es igualito al ejemplo anterior. Luego tenemos que pagarle al banco una hipoteca de 144.000. Aquí yo estoy asumiendo que podemos gozar de un interés preferencial del 4.25 en este ejemplo. Nos da una letra de 12.999 anuales. Esa letra es la misma a través del tiempo, como vemos. Lo que varía es la distribución entre los intereses versus capital. Como todos sabemos, al inicio se paga más intereses que capitales y al final se paga más capital que intereses, ¿no? Ese es el comportamiento de las letras bancarias. Y luego ya tengo mi flujo de caja después del financiamiento, y esto ya lo vimos, que es el valor de reventa en el año 5, pero sí tengo que pagarle el capital o el saldo de la hipoteca en el año 5 al banco, que en este caso es 105.705. Ya vimos los impuestos de reventa, que es el 2 más 3, no cambia versus el ejemplo anterior, y luego ya tenemos entonces los flujos de caja antes de impuesto, utilizando un préstamo bancario al 4.25. Entonces vemos cómo las tasas internas de retorno sí mejoran significativamente. Y la pregunta es, oye, ¿pero por qué mejora tanto versus el 6.6% que vimos anteriormente? Bueno, es sencillo, porque anteriormente veíamos que sin banco esa inversión me da una tasa interna de retorno del 6.6%. Si yo pido prestado al 4.25, yo estoy utilizando la plata del banco para mejorar mis rendimientos. Eso es lo que se le llama el apalancamiento positivo. Siempre que mi tasa de préstamo sea menor que mi tasa interna de retorno sin deuda, yo entonces mejoro significativamente mis tasas internas de retorno.
Si lo contrario sucede, es decir, si mis intereses del préstamo son mayor al 6.6%, que es la tasa interna de retorno, en este ejemplo, sin deuda, entonces esta tasa interna de retorno baja en comparación a ese 6.6%. Sé que son bastantes números y estoy tratando de explicárselo más a grosso modo para que se entiendan, pero al final, como vemos todo en finanzas, tiene que ver con proyectar los flujos de caja, que ustedes perfectamente saben cómo hacerlo, o sea, es nada más los ingresos y los flujos de las obligaciones, básicamente, y ahí proyectarlos a través del año, de los años. Francisco, tengo De Aldo. una consulta y disculpa. Ya creo que lo dijiste, pero igual, si lo puedes repetir. ¿Ah? ¿Por qué con un préstamo bancario el TIR es mayor? Sí, buena pregunta y bueno, reforzando un poco lo que acabo de mencionar, Sí, por favor. ¿por qué es mayor? Porque esa inversión sin préstamo bancario tiene una tasa interna de retorno del 6.6%, de acuerdo a las premisas que se utilizaron, obviamente. Como mi préstamo bancario, yo asumo que puedo conseguir un préstamo bancario al 4.25, gozando de las tasas de interés preferencial. Como ese 4.25 es menor a la tasa interna de retorno del 6.6, yo aprovecho ese préstamo bancario, es decir, utilizo ese dólar del banco para mejorar mis rendimientos y mis tasas internas de retorno. Eso es lo que se le llama apalancamiento positivo. Ok. Ese dólar me cuesta menos de lo que me rinde. Es decir, que entonces cada dólar que pido prestado me va a mejorar mis rendimientos porque yo me aprovecho del costo financiero del préstamo que es menor que la inversión. Lo contrario también ocurre. Si mi préstamo es más alto que mi tasa interna de retorno de la inversión, entonces cada dólar que pido prestado me detrimenta mis Claro. tasas internas de Me retorno, cuesta porque más me el cuesta dinero. más caro de lo que me retorna esa inversión. Esa es la... Ok, mira, pregunta. Entonces, tú con los números, me atrevo yo a secundar la pregunta. Tú estás sugiriendo, estás aconsejando que es mejor una compra a través de un banco que con tus full 100% de tu plata. Sí, siempre y cuando se pueda conseguir una buena tasa de interés en el préstamo. ¿Ok? Si uno puede aprovechar estas tasas de interés preferencial del 4.25 y ver cómo lo logra y lo logra alquilar a 1.200, entonces sí vale la pena, porque me estoy aprovechando de esa tasa preferencial a un buen interés y la estoy poniendo a producir interesante, ¿no? Pero si ya mis tasas y mi préstamo, de repente me giro al banco y el banco me lo presta, pero ya es un préstamo comercial a un 7% más FESI, ya entonces ese interés es por encima de lo que me rinde la inversión. Todo depende, Aldo, de lo que el cliente pueda conseguir con los bancos, obviamente, y cómo lo pueda estructurar el préstamo. Ok, ok. Por favor, continúa. Gracias. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo, nada más para ya ver los resultados, en las compras de un apartamento nuevo de 180.000 que genera una renta mensual de 1.200, ya vimos que en resumen la tasa de retorno anual es del 5.4%, la tasa interna de retorno sin préstamo bancario es del 6.6%, y obviamente se me dispara la tasa interna de retorno con préstamo bancario al 12.9% por el hecho que les expliqué del apalancamiento positivo en este ejemplo y con estas premisas. ¿Ok? Vamos entonces al segundo caso, que es algo muy típico, que estoy seguro que a Aldo le preguntan mucho, que es, oye, ¿qué me conviene más alto? ¿Me conviene más comprar en estos momentos o seguir alquilando? Y para eso también hay un análisis financiero detrás, numérico, que podemos hacer. ¿Okay? Vamos de vuelta al mismo ejemplo. Un apartamento nuevo en 180.000, me conviene mejor comprarlo o alquilarlo en los $1.200 mensuales. Es el mismo ejemplo que hemos utilizado a través de todo el webinar, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que calcular, obviamente, es la letra bancaria de esa hipoteca. Tenemos que compararla con el alquiler mensual, que ya el ejemplo nos está diciendo que podemos conseguir ese mismo apartamento pagando $1.200 mensuales. Y por último,
tenemos que comparar ambas cosas, la letra bancaria y el alquiler mensual, y tenemos que ver los ahorros a través del tiempo y volver a sacarle la tasa interna de retorno de esos ahorros a través del tiempo. Paso a explicarlo ya con números. ¿Ok? O sea, sencillo. Si compro el inmueble en 180.000 a una tasa de interés preferencial del 4.25, y recordemos que esta tasa de interés preferencial es menor que la tasa de mercado porque el gobierno hasta 180.000 nos da un subsidio del 1.5%. Un abono del 12%, que es lo que usualmente piden los desarrolladores, entre un 10 a un 15%. Yo estoy utilizando un 12% de abono, tengo que abonar de mi liquidez $21.600. La hipoteca me quedaría entonces sencillo, ¿no? Nada más resto 180.000 menos el abono de 21.600. Me sale una hipoteca de 158.400. Y si me giro al banco, el banco me calcula la letra bancaria que salen $779 versus alquilar en $1.200. Entonces la pregunta es, ¿me conviene utilizar mi liquidez para abonar 21.600 porque la letra bancaria me sale menor que el alquiler mensual? Entonces vamos a tener que calcularlo porque sí hay una inversión que hay que hacer cuando uno compra el inmueble, obviamente. Entonces para eso hacemos un flujo de caja en la cual vamos a comparar primero el escenario de comprar versus el escenario de alquilar. Si nos vamos al escenario de comprar, lo primero que uno tiene que hacer es, bueno, en el año 0, es poner la inversión que se va a realizar, ¿verdad? Que es el 12% de 180.000, es una inversión que yo voy a tener que realizar de 21.600 de mi bolsillo, porque ese es el abono que el promotor me solicita. Y luego tengo que pagarle al banco $9.351 todos los años, fijo, básicamente, ¿no? Para pagar intereses y capital. ¿Ok? Luego de eso, entonces, tengo también que contemplar mis gastos que voy a tener, porque no solamente es la letra bancaria, sino que también tengo que pagar cuotas de gastos comunes al edificio que si yo rento no tuviese que pagar. Tengo que también tener una provisión para el mantenimiento, que si yo alquilara yo no tuviera que absorber ese costo. Tengo que pagar los impuestos de bienes inmuebles y tengo que pagar también seguros en la propiedad, ¿no? Nada más como un paréntesis, en este caso, si es una vivienda propia, el impuesto de bienes inmuebles es el 0.5% de lo que sea por encima de 120.000 que es exonerado. Por eso es que yo resto 180.000 de 120.000 y lo multiplico por el 0.5%. Eso me da mis totales de gastos varios a través de todos los años y luego ya entonces puedo ver mi flujo de caja de comprar viendo nuevamente en el año 5, porque ese es mi periodo de análisis. Tengo que asumir que lo puedo vender o tengo un valor de reventa de 199.301, que ya lo vimos en el ejemplo anterior, pero tengo que repagar nuevamente mi saldo de la hipoteca en el año 5, que en este caso el saldo estaría en 143.839, y tengo que pagar mis impuestos, que ya lo vimos también en los ejemplos anteriores. Dicho eso, entonces ya sé cuáles son mis flujos a través de los años hasta el año 5. Si yo sumo y resto del año 0 al año 5, yo he pagado 38.121. Sin embargo, si yo alquilo, toda esa plata se va al dueño de la propiedad, que son $1.200 al mes, o sea, $14.400 al año. O sea, yo en un periodo de 5 años le he pagado al dueño de esa propiedad $72.000, que es bastante más por encima de que si yo hubiera comprado ese inmueble. Sin embargo, hay que sacarle la tasa interna de retorno de ese ahorro. Si yo veo los ahorros que tengo de comprar versus alquilar, me da mi flujo de caja a través de los 5 años, o sea, es mi ahorro de 33.879 de haberlo comprado versus alquilado, y cómo esos flujos se distribuyen a través del tiempo. Me voy a Excel y pongo la fórmula de la tasa interna de retorno
y me da una tasa interna de retorno del 23%. Entonces la pregunta es, ¿me conviene comprar o me conviene alquilar? La respuesta aparentemente obvia sería comprar realmente, ¿no? Porque hay un ahorro significativo y una tasa de interés, una tasa interna de retorno, perdón, del 23%, con una TIR bastante alta. Pero no necesariamente es así. Por eso es que todos estos temas financieros no es que hay blanco o negro, no es que me conviene comprar o rentar, no es que me conviene pedir prestado al banco sí o no. Todo es un análisis financiero y dependiendo del caso y las condiciones que uno pueda negociar. En este caso, si es un emprendedor, por ejemplo, que tiene estos $21,600 y él en un negocio que emprenda siente que puede generar tasas internas de retorno superiores al 23%, ya sea porque esa inversión le genera un salario mensual y una plusvalía en un futuro, entonces mejor le conviene alquilar para utilizar esos $21,600 e invertirlos en su negocio. En cambio, si es alguien que no tiene una inversión en estos momentos, ni en un tiempo mediano plazo, conviene mejor entonces comprar el inmueble porque la verdad que genera una muy buena tasa interna de retorno. Así que en resumen, en este segundo caso, de una propiedad en 180,000 que se renta en $1,200 mensuales, la letra bancaria de la hipoteca me sale en 779, el alquiler mensual en 1,200 y una TIR de un potencial ahorro de comprar versus alquilar de un 23%. Así que, resumiendo, comprando la propiedad genera una tasa interna de retorno del 23% en comparación con alquilar, y si el cliente no tiene una inversión que le genere por encima de ese 23%, entonces le recomendaría que mejor compre a que alquile. Eso, Aldo, en resumen, algo numérico que muestra la aplicación pues, de las fórmulas. Francisco, gracias. A eso hay que sumarle la valorización de la propiedad del primer año al quinto año, ¿cierto? Así es. Y eso fue, voy para atrás, y eso fue exactamente lo que hicimos, ¿no? En el año 5, esta propiedad se está valorizando. Yo la compro en 180,000, pago nada más un down payment del 12%, y yo asumo que en 5 años lo puedo vender en 199,301. Y eso es lo que yo quisiera que hilaran fino, como decimos. Tú pones un abono inicial de $21,000 en una propiedad que cuando empiezas te la venden en $180,000. En 5 años, ya esa propiedad en la cual tú pagaste abono inicial de tu dinero, 21,000, ya vale $199,000. Y eso es lo bonito de esta industria. No para nosotros como corredores, sino para las personas que están pensando hacer un comparativo de o lo compro o lo dejo en el banco o sabes, o hago una inversión. No tienes que hacer la inversión en total. Un pequeño porcentaje, tú pusiste un 12%, las desarrolladoras te piden un 10%. Yo le digo a mis clientes, trata de dar un mejor abono inicial para que tus letras bajen. Pero en resumidas, con una pequeña inversión de tu bolsillo, de tus ahorros, en 5 años ya tienes una propiedad que te ha estado generando dinero y ya tienes una valorización, otro valor a la alza. Es así, ¿cierto? Así es, Aldo, ¿no? Claro, como todos son premisas, uno tiene que tener cierto olfato del mercado y ahí es donde viene obviamente el asesoramiento de, oye, qué propiedades están, oye, y más ahora en estos tiempos, obviamente, ¿no? Que uno ve propiedades que hace 3, 4 años estaban en 100, 200,000 y hoy día están en 180,000, 170,000. Ahí de una vez uno se puede dar cuenta que en un periodo de 5 años esto va a regresar, ¿no? O sea, porque el ánimo en estos momentos quizás no es el mejor para vender, pero sí quizás es el mejor para comprar, realmente, ¿no? Y obviamente en un periodo cuando esto revierta, y ya como todo, no todo lo que sube baja y todo lo que baja sube, el momento de ese horizonte de 5 años, obviamente agarrar esa apreciación y obviamente se convierte en un negocio interesante. Es que yo paso diciendo que uno gana cuando compra,
no cuando vendes. Cuando compras en una economía en la que tenemos, que es una L ahorita mismo, ahorita los precios están así, pero muy pronto se van a disparar y va a crear una economía en U. Así que nuevamente se los menciono las diferentes economías. Estamos en L apuntando a de que los precios empiecen a subir y lo convertamos en una U. Así es, les puedo comentar como desarrollador que nuestro negocio no es especulativo, es decir, nosotros los costos que le asignamos a nuestros inmuebles es prácticamente un margen producto del riesgo que uno toma. O sea, aquí no hay, o sea, los precios hoy en día en el mercado inmobiliario no es especulativo, realmente a todo lo contrario, diría yo, hay promotores allá afuera o inmuebles que están vendiéndolos muy cerca a costo, realmente, ¿no? Sino hasta a veces a costo, por la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Así que sí se prevé que cuando la economía se recupere, pues asimismo entonces se vuelvan a apreciar los inmuebles, ¿no? O sea, el horizonte, pues ahí está, habría que hacer algunas premisas, pero todo indica que esto es un buen momento para aprovechar, obviamente, ¿no? Que debemos estar como en la parte baja de la curva, ¿no? Por obvias razones que todos conocemos. Continuamos, Francisco, gracias. Perfecto. Bueno, eso en resumen, Aldo, era lo que quería presentarles. No sé si tienen alguna otra pregunta. Eh, este, Tratando de hacerlo lo más sencillo posible, viendo los conceptos y viendo los números de forma lo más sencillo posible. De todas maneras, les puedo compartir con todo gusto esta presentación. Y bueno, con todo gusto a la orden. Sé que Aldo se ha vuelto pues un financista también, después de tantas de estas presentaciones, así que No, estamos aquí. toca aprender. Mira, tengo un par de preguntas, Francisco. José Labrador pregunta si puedes rapidito recordar o repetir cómo se calcula un ingreso neto mensual en un apartamento. Él puso apartamento nuevo, pero básicamente si puedes sacarlo. Perfecto. Y Con todo gusto. me gustaría ver si podemos, no sé si tienes oportunidad para sacarle un cap rate de cómo podemos sacar basado en el NOI, el cap rate que tú quieres, el valor que pueda tener una propiedad. Perfecto. Con mucho gusto. Yo sé que Okay. eso no lo tenías ahí, pero No, con mucho es gusto. algo en Con el mucho cual gusto. de verdad que... Claro, creo que son estas preguntas al final del día lo que enriquece la presentación. Ok, bueno, vámonos a la primera pregunta de cómo se saca en inglés el Net Operating Income o en español el ingreso operativo neto. Es muy sencillo, muy sencillo. Es los ingresos que esa propiedad te van a generar menos los gastos operativos, sin incluir los gastos de deuda. Eso es importante, ¿no? Entonces, cuando nos vamos a los ingresos, bueno, sabíamos que en este ejemplo, esta propiedad me iba a generar $1,200, una provisión por una reserva para vacantes, lo llamamos nosotros, que es nuevamente porque el inmueble no va a estar rentado 100% todo el tiempo del año o todos los años. Así que sí, siempre se le pone una provisión para asumir, oye, un mes en 14 meses va a estar desocupado. Entonces me queda un ingreso bruto efectivo de 1,116 y le resto los gastos operativos. ¿Cuáles son los gastos operativos? Las cuotas de gastos comunes, la provisión para las reparaciones, el impuesto de bienes inmuebles que me toca pagar, los seguros, eso me da el total de gastos operativos. Y en este ejemplo me da $9,739. Entonces, vayamos a la segunda pregunta, Aldo, que dado un Net Operating Income, si yo requiero cierto cap rate, ¿cuánto sería mi inversión? ¿Verdad? Mira, Vamos a utilizar este mismo ejemplo, realmente. Este ejemplo, $9,739 al año, obviamente sabemos que si es un cap rate del 5.4 me va a dar justamente los 180,000, ¿verdad? Pero vamos a probar. pero vemos que yo quiero que te pido, me dicen, Aldo, muéstrame lo que me dé un 6% de cap rate. Vamos a jugar con un 6%. Con gusto. ¿Ok?
Miren lo sensible que es, ¿no? Es tan sencillo como dividir el Net Operating Income entre el 6% y baja el precio a $162,000. ¿Ok? Porque nos vamos de vuelta a esta fórmula, ¿verdad? Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces voy aquí a proyectar. El cap rate es sencillamente el net operating income dividido entre la inversión, ¿cierto? Entonces, si queremos sacar la inversión, es tan sencillo Lo miras, lo pones. como lo inviertes, básicamente. Entonces, la inversión pasa, voy aquí Quitas la inversión y pones inversión, cap rate. Lo vas a dividir entre cap rate. exacto, la inversión pasa para acá arriba y el cap rate pasa para acá abajo, Acá abajo. realmente. Entonces, por eso es que en ese ejemplo, yo agarré el net operating income de 9,739, que ya lo habíamos calculado, y lo dividí entre el 6% que tú me diste que quisieras, realmente. Y eso da aproximadamente $162,000. Francisco, muchas gracias. Miren, amigos, esta fórmula, desde que la descubrí, ah, me ayuda mucho a la hora de negociar precios. Igualmente negociar precios a la hora de que cuando mis compradores quieren comprar, poder hacer una media entre el precio de avalúo y el precio de lo que esa propiedad yo quisiera ganar en un 6%, en un interest rate de mi dinero. Eso lo estoy utilizando mucho en propiedades reposeídas de bancos. Y atención, esa fórmula, por favor, se la pueden copiar y hagan su ejercicio. Un ejercicio en el cual ahorita mismo hay una propiedad, un banco que están pidiendo $550,000. Perfecto, $550,000. Con Cristina estábamos tirando los números y según esa propiedad la podemos alquilar en $2,500. No sé si Francisco puedes hacerlo ahí, ¿me ayudas? A ver, disculpa, ¿me decían los números? Atención, chicos. A ver, la propiedad están pidiendo $550,000. Pensamos, Cristina y yo, para presentársela a mi cliente, de que esa propiedad la podemos alquilar rápido en $2,500. A eso le restamos el mantenimiento, gastos por aquí, por allá, ponemos que es $2,200 mensuales. Ese sería el ingreso neto mensual. A eso lo multiplicamos por 12 y me va a dar el NOI, ¿correcto? Así es, Aldo. Así mismo es. Entonces, decimos, mi cliente está buscando una propiedad, el señor viene de Chile y me dice, Aldo, consígueme algo que tenga un 6%, que me garantice a mí, cuando yo lo alquile, etcétera, en este tiempo, un 6%. Por favor, pon el 6% abajo donde dice, donde sería 2,200 por 12, ¿cuánto sale en total, por favor? Sí, a mí me acaba de dar, o sea, el net operating income, hablamos que da 26,400. Voy a tratar de rayar aquí con mi mousepad 26K. Está echando piquete, ¿eh? Sí. Y el cap rate solicitado es el 6%, 6%. realmente, ¿verdad? Entonces ya la inversión, nada más, como hablamos antes, es dividir $26,000, 26,400 para ser exactos, entre el punto 0,6. Eso me da $440,000. $440,000. Con ese número, mi cliente va a ofertar al banco alrededor de $440,000. Claro, el banco o en este caso el vendedor va a preguntar por qué, pero si tiene un avalúo, entonces ahí nos toca buscar un punto medio. Y eso, atención, esta fórmula sugiero que la tengan muy presente. ¿Por qué? Porque ahorita mismo los compradores ya no están comprando porque de corazón. Los compradores ahorita están viendo números que en vez de tenerlo en banco, ir y comprar en acciones, a ver si compro en una propiedad. E igualmente,
si el valor de su dinero no es tan caro para decirle, lo compro, lo vivo, compro bien y eventualmente en 5 o 8 años, que ojo, el promedio están revendiendo las propiedades de 8 a 10 años. Entonces, eso me gustaría que por favor lo tengan presente. Cualquier consulta adicional, yo igualmente, mi colega, mi amigo, mi vicepresidente de ACOBIR está dispuesto a contestarle, ¿cierto, Francisco? Con mucho gusto, Aldo. Y un principio importante con el tema de los cap rates. A medida que los plazos fijos bajan, los cap rates bajan. A medida que los plazos fijos suben o los intereses bancarios suben, los cap rates suben. Obviamente, por lógica, ¿no? O sea, lo más risk-free, o sea, o libre de riesgo, son de alguna forma u otra los plazos fijos en el banco, etcétera. Entonces, claro que el inversionista va a pedir de alguna forma una prima pequeña por ese pequeño riesgo de comprar una propiedad, aunque es bastante segura también, se mueven en paralelo, ¿no? O sea, a medida que bajan los plazos fijos, obviamente el cap rate va a bajar porque ese inversionista no va a encontrar otras alternativas. Por ejemplo, si ahorita mismo el banco le está dando 3-4%, con un cap rate de pronto del 6-7% va a decir, oye, esto es bastante bueno porque al final también es seguro, ¿no? Tengo un activo detrás. Pero si el plazo fijo el día de mañana es el 10%, obviamente yo voy a solicitar propiedades para invertir que me den cap rates por encima del 10%, ¿no? Obviamente no estamos ni cerca de eso, pero No, a manera hipotética, ¿no? pero mira, con esta fórmula, cuando te llegan personas que me dicen, yo quiero, muéstrame algo del 10%, ya lo dije anteriormente, pero con esta fórmula tú lo destruyes y tú lo que me estás pidiendo, un ejemplo en Costa del Este, que es nuestro expertise, tú quieres un 10% en Costa del Este, unos, para lo tumbo de salida, le digo, no me pidas eso porque si no vengo yo y le pido a Francisco y le pido a otro colega que lo compremos. Eso no puede existir. Porque con un 10% estamos hablando de un precio mucho más bajo de lo que compraron hace 15 años atrás. Eso no va a existir. Pero con esta fórmula, cuando te pidan a ti un número, muéstrame algo con 7%, un 6%, ya tú puedes sacarse, bueno, entonces le voy a mostrar a esta persona, este es el rango de propiedades que tú vas a pagar. A ver, Eugenia, ahí Eugenia se me coló. A Francisco, oye, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes por la invitación, Aldo. Muchas gracias a ti por la invitación, ¿no? Y cualquier cosa quedamos a la orden. Listo. Bueno, Francisco, ya. Francisco. Aldo, ¿Qué hubo, Berlisa? Hey, ¿cómo están? Berlisa, Yo aquí, yo aquí de azafata de ustedes. Francisco, el público está pidiendo a ver si les compartes el PowerPoint después y que si les pueden subir esto en Duacovir, dicen los de Acovir. Bueno, justamente de eso estábamos hablando anteriormente con Aldo, ¿no? Sí, con gusto se lo puedo compartir y podemos ver ya obviamente para subirlo en el Duacovir quizás algo más detallado también, ¿no? Esto era para darle como un pantallazo, pero sí, podemos hacer algo interesante. Muy bueno, muy bueno. Perdonen que no, me metí aquí, pero estoy muy orgullosa de ustedes. Muchas Tremendo gracias. contenido. Y aprovecho, Belisa, a ver si le explicas igualmente, porque tengo colegas, tengo clientes, tengo amigos, qué es Eduacovir y una de las ventajas de ser miembro de Acovir, por favor, Belisa, que también es miembro del Comité de Educación. Así es. Sí, hola, los que están aquí conectados, que son miembros de Acovir y los que no son miembros de Acovir también. Bueno, durante los meses de pandemia, bajo la coordinación de Francisco Chen, hemos estado trabajando en el Comité de Educación, en el que Aldo, al igual que yo, hemos estado asistiendo semana tras semana. Y sí, hemos tenido otros compañeros ahí, Ritu Zaini, Eduardo Alemán. Yanela. Yanela es de Meleja Acovir, no le dé bombo, no le dé bombo. Casi la queremos para acá. Sí, pero hemos estado haciendo un trabajo arduo allí con nuestro coordinador Francisco Chen, y bueno, ya tenemos una plataforma educativa en nuestro gremio y inicialmente va a ser obviamente para los agremiados, pero queremos abrirla a todos los corredores de bienes raíces porque apostamos grandemente a la educación continuada y vamos a estar pronto abriendo los cursos para la obtención de la licencia. El que nos puede dar más información acerca de eso es Francisco. Sí, Francisco, seguro. háblanos un poquito
Seguro, seguro. Para los que quieran, no sé cuántos corredores nos están acompañando aquí hoy en día. Aquí mismo Pero tenemos 50 personas aquí. bueno, perfecto, perfecto. Sí, sí, estamos trabajando en virtualizar. Digo, Acovir siempre ha ofrecido los cursos para la obtención de licencia de corredores de bienes raíces, ¿no? Pero estamos en esa migración para hacerlo de manera digital, así que próximamente estaremos anunciando nuestro primer curso con esta nueva modalidad virtual, e irla migrando también para que sea semipresencial, ¿no? Es decir, que sea presencial la mitad del tiempo y también utilicen la plataforma Eduacovir, que pues en trabajo en equipo con todos los que están parte del comité y de la junta directiva, hemos estado trabajando, ¿no? Así que, Francisco, Una paréntesis. cuñita por ahí, una cuñita por ahí, Aldo, Ajá. Francisco, mucho de lo que estuvo explicando se desarrolla en Excel. Allí tenemos un cursito básico de Excel ahorita mismo en Eduacovir para los agremiados. ¿Correcto, Francisco? Así es, y tenemos uno avanzado también. Así que tenemos ambos, ¿no? Así que ahí puede ser Bueno, bueno. Inclusive tengo pensado a mi gente en mi empresa que lo tomen también. y mientras, igualmente, desde mañana yo le voy a estar pasando el link para que lo puedan ver esta grabación en mis redes sociales, pero igual le voy a pasar y eventualmente cuando hable con Francisco, con el comité, espero poder también tenerlos en Eduacovir. Berlisa, muchas gracias. Francisco, muchísimas gracias a ti e igualmente a todos los que estuvimos casi 60 participantes en la noche de hoy. Gracias por permitirme estar en sus monitores, hablar de lo que me apasiona, de lo que nos apasiona. Y cierro con los que no son colegas, son nuestros amigos y clientes. Como pueden ver, los colegas que estamos aquí, estamos siempre educándonos, siempre mejorando. ¿Y quiénes mejores que nosotros podemos asesorarle para una compra inteligente? Siempre, por favor, pidan a su corredor o a la persona que está tratando de venderle su licencia. Y ojo, es muy diferente a que te vendan a que tú compres, porque haces compras inteligentes. Muchísimas gracias, Francisco, nuevamente. Saludos, que la pasen muy bien. Y próximamente les daré mi próximo meeting, que va a ser en el mes de septiembre. Saludos y bueno, enhorabuena que todos vamos a poder salir el sábado. Amén. Chao. Gracias. Chao, gracias.